Mentiras por amor, capítulo 8, de Bárbara Cartland. Cuando bajaba la escalera, pudo notar que el conde estaba complacido de que no lo hubiera hecho esperar y que se alegraba de verla. Pensó que el mozo la ayudaría a montar, pero fue el conde quien lo hizo, rodeándole la cintura con las dos manos, mientras le decía: «Eres tan ligera que me cuesta trabajo creer que puedas montar un caballo tan grande y brioso como Flycatcher. No lo haré desbocarse, si eso es a lo que te refieres». «Mi intención era dedicarte un cumplido», repuso el conde con sequedad. «Es demasiado temprano para empezar a reñir. Lo lamento. Temí que insistieras en que montara algún caballo dócil, y a mí me encanta Flycatcher». «Entonces te prometo que no te privaré de él», le aseguró el conde al montar su semental. Galoparon hasta que las mejillas de Carmela se encendieron y sus ojos brillaron de emoción. «Montas espléndidamente», comentó el conde. «Es algo que no esperaba de una joven de tu edad. Me gustaría hacerte notar que, según mi abuela, los Gale jamás reconocían que estaban equivocados. Para toda regla hay excepciones». El conde sonrió a Carmela al contestarle, y cabalgaron durante un rato más sin hablar. El sol brillaba, los pájaros cantaban en los árboles, y las mariposas revoloteaban entre los capullos. El mundo era tan bello que Carmela sintió una gran paz interior y no deseaba luchar con nadie. Poco tiempo atrás había estado en la vicaría, a merced de la desobediencia y violencia de Henry y de los chillidos y quejas de Lucy. Recordó que se había sentido atrapada por la estrechez y la tristeza, sin vislumbrar, en su negro futuro, un solo rayo de esperanza. Ahora, como por arte de magia, todo había cambiado. Usaba ropa que encantaría a una princesa. Montaba un caballo superior al animal más fino que hubiera visto en su vida, y ejercitaba su cerebro con el hombre más atractivo que conociera jamás. Repasó sus bendiciones una a una, diciéndose que debía estar de rodillas, elevando una plegaria de gratitud, y, cuando llegó al final de su lista, se descubrió a sí misma mirando al conde, y pensando que la impresión que tenía de él era acertada. Era sumamente atractivo cuando no se comportaba con agresividad, y sin duda era todo un hombre. De pronto, como si no procediera de su mente, la asaltó una pregunta insidiosa: ¿y si fuera posible cabalgar junto a él para siempre? «Esta mañana», dijo el conde en cuanto se alejaron de la puerta principal, «quiero que cabalguemos hasta lo alto de la colina Gale. Recuerdo que lo hice una vez cuando era niño, y me impresionó mucho». Carmela pensó en ello un momento, y recordó haber oído a la condesa decir algo al respecto, pero no entendió claramente a qué se había referido. Por lo tanto, cuando no se movían con demasiada rapidez y podían conversar, habló de cosas diferentes. Al empezar a ascender por un bosque bastante tupido, hasta salir a un área casi desprovista de árboles, que iniciaba una pendiente más pronunciada, se dio cuenta de que, cuando llegaran a lo alto, tendrían una hermosa vista. Al llegar por fin a la cima, vio que había tenido razón al pensar que gozarían de un espléndido panorama, y advirtió que en ese lugar se levantaba un monumento de piedra. Mientras desmontaba, preguntó: «¿Qué conmemora ese monumento?». «Te lo mostraré», respondió el conde con una sonrisa. Caminó delante de ella, guiando su caballo con la rienda, y Carmela lo siguió, mientras hacía lo mismo con Flycatcher. Cuando llegaron al monumento, advirtió que se trataba de una piedra plana con una inscripción grabada. Entonces se acordó de lo que le había contado la condesa y exclamó: «Recuerdo haber oído hablar de esto». La inscripción decía: «Toda la tierra que se divisa desde lo alto de esta colina pertenece a la familia Gale desde 1547». Después que ella la leyó en voz alta, el conde contestó: «Recuerdo la primera vez que vine aquí. Era tan pequeño que me costó trabajo leer la inscripción». «Y yo recuerdo que la abuela decía que no era verdad», observó Carmela, «y que en un día claro se pueden ver otros 3 condados que no son propiedad de la familia». El conde la miró. «¿Es cierto eso?», preguntó. «Solo repito lo que la abuela me dijo. Fue cuando me habló de la propiedad y de lo mucho que alardeaban los Gale de ella». Carmela pensó que eso haría reír al conde, pero en cambio notó que él hacía un gesto de disgusto, mientras miraba el monumento, y lo escuchó decir con violencia: «Haré que lo quiten. Si hay algo que detesto son las mentiras y los engaños de cualquier tipo.
estaba tan molesto que Carmela lo miró sorprendida y se preguntó por qué lo afectaba tanto algo de tan poca importancia. «Lo siento», dijo. «No imaginé que te enfadarías. Tal vez no debía haber repetido lo que la abuela me dijo, que bien puede no ser cierto». Se hizo el silencio durante unos minutos, y después el conde se volvió hacia ella. «Creo que yo soy quien debe disculparse, pero detesto que me mientan, y acabo de sufrir una desagradable experiencia al respecto». «¿De qué se trata?», preguntó ella, y por un momento temió que él no quisiera contestarle. Entonces, como si él considerara que tenía derecho a saberlo, le dijo: «Desde que llegué aquí, me percaté de que tu padre había sido algo descuidado en ciertos aspectos, y que los empleados y sus servicios se habían aprovechado de ello». «¿Quieres decir que le robaban?». El conde asintió con un movimiento de cabeza. «Y bastante. De hecho, deben haberse perdido miles de libras al año, no por robos pequeños, sino por un plan bien organizado que se extendía por toda la propiedad». Carmela lanzó una exclamación ahogada. «¡Qué terrible! Gailstone parece tan perfecto que cuesta trabajo creer que esas cosas puedan suceder aquí». «Eso fue lo que pensé», señaló el conde con voz ronca. «Y he despedido a los principales responsables, aunque estoy convencido de que hay más personas involucradas». «¿Qué trabajos desempeñaban?». «El peor de todos era el administrador, un hombre apellidado Matthews», contestó el conde, «a quien ayudaba y encubría Lane, el contador, lo cual, por supuesto, facilitaba sus latrocinios, que deben haber durado años». Carmela suspiró. «Me hace sentir triste, a mí, furioso». «Así que los despediste». «Por supuesto», contestó el conde. «Les di a ambos 48 horas para marcharse y añadí que, por lo que a mí respecta, trataría de que no les dieran empleo en ningún lado. Supongo que eso es lo que merecen. Pude enviarlos a prisión o a la horca, e incluso a las galeras para convictos», explicó el conde. «Pero decidí no hacerlo para proteger el nombre de tu padre y, por supuesto, de la familia, del escándalo de un juicio». «Fue una gran bondad de tu parte. Ya recibí un premio por mi bondad», exclamó el conde, y sus labios se comprimieron. «Matthews quemó la casa en que vivía antes de irse. Ahora tengo que decidir si lo hago arrestar». Carmela no contestó. Comprendía lo mucho que le disgustaba a él la mentira, y se preguntaba qué sentiría cuando supiera que ella había cometido ambas ofensas. Le sería imposible enfrentarse a su ira y, en cuanto él supiera que Emily se había casado, debía fugarse y esconderse, donde el conde no la encontrara nunca. Aun cuando él se había portado en una forma despótica, queriendo obligarla a casarse con el príncipe, sin tomar para nada en cuenta sus sentimientos, no deseaba lastimarlo. Luego se dijo que estaba siendo muy presuntuosa. Nada de lo que ella hiciera podía lastimar al conde, tanto como él la lastimaría a ella en similares circunstancias. Tenía tanta seguridad en sí mismo, que lo único que lo disgustaría sería haberse equivocado con respecto a ella. Carmela estaba consciente de que, como ahora se portaba más amistoso y le hablaba como si fuera su igual, disfrutaba sus conversaciones y cabalgatas juntos tanto como ella. «Le agrado y creo que confía en mí», se dijo. Bajó de nuevo la vista hacia la piedra grabada y se dio cuenta de que temía el momento en que el conde supiera que ella no era su prima Emily y que lo había engañado desde el principio. Cómo se avergonzó de sí misma y le turbaba la presencia del conde, que, enfadado, estaba de pie a su lado. Se obligó a sí misma a contemplar el paisaje. Este se extendía por todo el horizonte y abajo, bastante cerca, se distinguían el lago y los jardines que rodeaban a Gailstone y que, a la distancia, la hacían parecer una hermosa casa de muñecas bajo la luz del sol. Podía ver los árboles en el parque, los ciervos corriendo bajo su sombra, y la bandera que ondeaba en lo alto de la fachada, junto a las estatuas y las urnas. El conde siguió la dirección de su mirada, y después de un momento dijo con voz baja y en un tono muy diferente: «No quiero que nada eche a perder esta bellísima impresión». «Claro que no», coincidió Carmela, «y estoy segura de que, con tus cuidados, recuperará su perfección y se mantendrá así siempre». Manifestaba sus pensamientos con voz alta, pero se dio cuenta
de que el conde ya no miraba el paisaje, sino a ella, con una leve sonrisa burlona en los labios. «Fue un cumplido de tu parte, Emily. Es algo que no recuerdo que hayas hecho ni una sola vez desde que llegaste. Debes pensar que soy negligente y, por supuesto, muy ingrata. En esta conversación hay gato encerrado, sin duda», exclamó él, sorprendido. Ella rió al escucharlo. «Supongo que no he sido nada elocuente con respecto a Gaileston o a su dueño, porque me abrumaba la magnificencia de ambos y me sentía cohibida». «¿Y ahora?», preguntó el conde, arqueando las cejas. «Bueno, me siento como en familia. Espero que eso te haga feliz, porque es lo que deseo para ti». Su voz era amable, y ella estuvo a punto de decir que lo era, pero le intrigó que se mostrara tan complaciente. «Si deseas que sea feliz aquí», dijo, «¿por qué me alejas de algo que empiezo a querer y me envías a un país extraño que jamás podré considerar como mi hogar?» Pensó que su lógica era irrebatible, pero se dijo que el conde intentaría ahora lograr sus propósitos con métodos más sutiles de los que había empleado al principio. Para su sorpresa, él no contestó y se limitó a mirar hacia la casa, que se divisaba cuesta abajo, aunque ella presintió que en realidad no la observaba. De pronto, de un modo abrupto, el conde dijo: «Creo que es hora de que regresemos. Debemos bajar a paso lento para evitar que los caballos sufran algún accidente». Carmela comprendió que no deseaba continuar la conversación. Tal vez lo había puesto nervioso pensar que ella aprovechaba la ausencia del príncipe como una oportunidad para hacerlo cambiar de parecer respecto a su boda. Como no deseaba irritarlo, se limitó a decirle: «Por favor, ayúdame a montar a Flycatcher. No creo poder hacerlo sola». «Sí, por supuesto». Él la tomó en brazos para subirla a la silla y le arregló la falda del traje de montar. «Gracias», dijo Carmela. Tenía la vista baja y, cuando habló, él levantó la cabeza para mirarla. Sus ojos se encontraron y ella tuvo la súbita impresión de que con la mirada él estaba diciendo algo que no había dicho antes y que era importante. Pero, enseguida, el conde subió a su montura y ella pensó que se había equivocado. Sin embargo, mientras bajaban la colina, notó que su corazón latía con una velocidad inusitada. Cabalgaron a través del bosque y después se dirigieron hacia la casa por un camino distinto al que habían tomado antes. Era casi mediodía cuando terminaron de cruzar el parque y galopaban sobre el puente que cruzaba el lago. En cuanto tuvieron a la vista la casa, se dieron cuenta de que había 3 carruajes detenidos frente a ella. Carmela exclamó: «¿No me dijiste que teníamos invitados a almorzar?» «No invité a nadie», indicó el conde. «¿Quién será, entonces?» «Tal vez esté en un error», contestó él, «pero tengo la impresión de que estás a punto de conocer a algunos de nuestros familiares». «Oh, espero que no sea así», expresó Carmela nerviosa. No obstante, el conde tenía razón. Más tarde, Carmela pensó que debía haber esperado que, tarde o temprano, la noticia de su arribo atraería al tropel de familiares. Gale, ansiosos de ver de nuevo a aquella que suponían que era Emily. Apenas se cambió el traje de montar por un lindo vestido y entró en el salón. Advirtió, por el parecido con los retratos que colgaban de los muros, que las personas allí reunidas pertenecían, sin duda, a la familia Gale. Algunas de las mujeres eran atractivas, aunque ninguna tan bonita como Emily. Todos ellos tenían un vago parecido entre sí, y en conjunto eran una familia bastante bien parecida. Lo más sorprendente era que habían ido a visitarla, pensó Carmela, no solo porque sabían que era huésped de Gaileston, sino porque se enteraron de la gran fortuna que supuestamente había heredado de la condesa. Poco después de que la presentaron a cada uno de los miembros de la familia, una de las señoras de más edad se sentó junto a ella en un sofá y le dijo: «Siempre tuve enormes deseos de volver a verte, Emily, aunque dudo que me recuerdes, pues no nos veíamos desde que eras niña. Me temo que no recuerdo. Te costaba mucho trabajo pronunciar mi nombre. Soy tía Louise. Tuve un gran afecto por tu abuela, y no pasaba una semana sin que nos reuniéramos para charlar. Debe haberla echado mucho de menos cuando ella se fue. No solo la eché de menos,
sino que sufrí mucho porque nunca contestó las cartas que le envié. Carmela no supo qué responder, por lo que permaneció en silencio. Cuando me enteré de que había muerto y de que no me había dejado un centavo, aunque fuera como recuerdo de la gran amistad que nos tuvimos, no podía creerlo. No me parece que la abuela se haya acordado mucho de sus amistades en su testamento, observó Carmela para consolarla. Ya lo sé, fue la respuesta. Te dejó todo a ti. Debes considerarte muy dichosa de tener una fortuna tan grande, y en cambio se ha ignorado al resto de la familia. La voz de la tía Luis era mordaz, y Carmela se preguntó cómo se había enterado de la fortuna de la condesa, ya que Emily y el conde habían dicho que era un secreto. Hace algunos días fui a la oficina del abogado de la familia, continuó diciendo la dama, y exigí que me informaran del contenido del testamento de tu abuela. Casi no podía creer lo que escuchaba cuando el abogado me hizo saber que ella había acumulado una gran fortuna después que partió de aquí. A Carmela le pareció que aquello había sido incorrecto y una indiscreción de parte del abogado. En aquel momento, como si el conde adivinara lo incómoda que se sentía, se acercó a ella. Creo, Emily, dijo, que no debes permitir que la duquesa te monopolice, ya que el resto de la familia tiene muchos deseos de charlar contigo. Carmela se puso de pie enseguida, pero ya el conde había respondido a su silenciosa pregunta. Ahora comprendía que el abogado de la familia debía temer a la duquesa, pues de lo contrario no se habría atrevido a darle información. El resto de la familia no era tan distinguida. Algunas de las damas se habían casado con importantes nobles de las cercanías, aunque a Carmela se le dificultaba entender quién era quién y qué lugar ocupaba cada uno en el árbol genealógico de Emily. También se percató de que, aunque no habían sido invitados, todos esperaban quedarse a almorzar, y se sorprendieron bastante cuando el conde preguntó si esa era su intención. Por supuesto, Patrick, oyó decir a una de las viudas. No esperarás que hagamos el viaje de vuelta a casa sin haber comido nada. Todos habían ya tomado champaña, y a Carmela le pareció que el cocinero había hecho una gran proeza, pues con solo 20 minutos de retraso sirvió un espléndido almuerzo. La conversación que Carmela había sostenido con la duquesa la hizo darse cuenta de que sus supuestos familiares no solo la veían con curiosidad, sino con envidia y, sin duda, con cierta dosis de malicia. Podía notar el tono mordaz de sus voces cuando le preguntaron qué planes tenía para el futuro y dónde pensaba vivir. «Puedes venir conmigo, si lo deseas», dijo la duquesa. Antes que Carmela pudiera contestar, alguien repuso. «Sabes que te resultaría muy incómodo, Luis. Creo que, en realidad, mi casa es la mejor para Emily, ya que ella y Mary tienen casi la misma edad y podían hacer muchas cosas juntas». Aquel comentario provocó una tormenta de discusiones, y a Carmela le pareció que todos peleaban por ella, como si fuera un hueso entre un grupo de perros hambrientos. Sabía que todo ese interés se debía tan solo a la enorme fortuna de Emily. No pudo evitar pensar lo que sucedería si de pronto anunciara que no tenía un solo centavo, y que estaría encantada de contar con un hogar confortable, en el cual vivir cuando abandonara Gaylestone. Estaba segura de que se haría un súbito silencio, y de que todas las ofertas de hospitalidad morirían en los labios de quienes la formularon. Si necesitaba aún convencerse de que Emily había hecho lo correcto al irse con Jimmy, esto logró confirmarlo. La discusión terminó cuando el conde dijo con el tono más autoritario que ella le había escuchado jamás: «Estoy seguro de que todos son muy generosos al ofrecerle su casa a Emily, pero, como su tutor, ya he hecho planes a largo plazo para su futuro, de los cuales les informaré en su oportunidad». «¿Planes?», exclamó la duquesa. «¿Por qué has de ocuparte tú de Emily, Patrick? Porque es huérfana y yo soy el cabeza de familia». Todos callaron y, para suavizar la tensión, Carmela dijo con voz suave: «Gracias a todos por ser tan amables. Estoy emocionada y conmovida por su interés en tenerme a su lado, y ya no me siento tan sola como antes». «Vamos, mi querida niña, nunca debes sentirte sola», exclamó uno de sus familiares. «Después de todo, somos una familia, y todos los Gale debemos ayudarnos unos a otros y mantenernos unidos». «Por supuesto», confirmó la duquesa.
¿Alguna vez alguno de nosotros ha pensado lo contrario? La respuesta flotaba en el ambiente. La condesa había cortado la comunicación con todos ellos y se había llevado a Emily. Pero como era algo que ninguno se atrevía a decir con voz alta, se hizo una pausa. Después se reinició la conversación con otro tema diferente y, por el momento, el futuro de Emily quedó olvidado. Cuando, después del almuerzo, se disponían a partir uno a uno, procuraron apartarse a un lado con Carmela, donde los demás no pudieran oír, para decirle: «No deseamos alterar los planes de Patrick para ti, querida, pero si no eres feliz, avísame». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.